Tal vez somos dueños todavía de algunas áreas de nuestra vida. En ocasiones nosotros todavía somos como los que llevamos las riendas de esas áreas. Y cada uno de nosotros que estamos aquí, tenemos esas áreas que no hemos podido dejarle totalmente el control al Señor en esas áreas de nuestras vidas. Y precisamente la palabra de Dios hoy nos va a hablar de esas dos cosas, de conversión y de comenzar a obedecerle más al Señor, a realmente entregarnos a Él, a realmente que nosotros podamos entregarnos por completo a Él, porque de otro modo, de otra forma, pues todavía estaríamos bastante lejos del Señor, bastante lejos del objetivo, que es hacernos uno con el Señor, mientras estemos aquí y por toda la eternidad. Así que bueno, me sorprendió porque pues realmente tiene que ver con eso, precisamente, de conversión y también de entregarle al Señor toda nuestra vida, nuestro ser completo. En estos días he estado reflexionando un poco en eso, en un momento de oración que tenía, pues llegó como esa idea a mí, que nosotros realmente en ocasiones andamos ahí como cuidando algunas áreas de nuestra vida para que el Señor no se meta ahí, para que el Señor no transforme eso. Y a cada uno de nosotros nos pasa, en ocasiones pensamos tal vez que las personas que predican, que oran, esas personas son como inmunes a eso, que son personas como de otra categoría celestial o algo así, y realmente no, a todos nos sucede por igual. La palabra de Dios hoy la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 y en el versículo 10. Hechos de los Apóstoles 9:10. Y habla de aquel hombre, de aquel discípulo del Señor que se llamaba Ananías. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra de Dios y a partir de ahí vamos a comenzar a ver algunos puntos importantes que cada uno de nosotros tenemos que valorar, tenemos que analizar y sobre todo aplicar a nuestras vidas como discípulos del Señor que somos, cada uno de nosotros. Que los que estamos aquí para la gloria de Dios, todos llevamos cierto camino en el Señor, pero que para este 2021 y para nuestras vidas enteras, pues tenemos que aplicar algunas cosas que vienen aquí. 9:10, Hechos 9:10. Vamos a leer, dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: prepárate y vete a la calle recta. Una vez allí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En este momento está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre, de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: vete, pues he elegido a este como un instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes, a los israelitas y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Palabra de Dios. En el versículo 17, yo no sé cómo dicen las Biblias de ustedes, pero en esta Biblia que es Jerusalén dice que Ananías entró en la casa, le impuso las manos y le dijo Saúl, no Saulo, sino que le dijo Saúl. Saúl, ¿verdad?
Algunas tal vez interpretaciones digan un poco diferente. Pero bueno, yo creo que ahí hay un punto importante también. Bueno, vamos a analizar esta palabra, vamos a sacarle el jugo a esta palabra que hoy el Señor nos propone para que podamos reflexionar en ella. Dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Al igual que nosotros, Ananías era un discípulo del Señor. Un discípulo del Señor es aquel que sigue, es aquel que tiene al maestro como su maestro realmente. Un discípulo quiere decir que tiene conocimiento del Señor. No es alguien que es un pagano, no es alguien tal vez falto de conversión, o que por lo menos o al menos conocía ya del Señor. Porque dice la palabra de Dios también que pues él estaba ahí y en una visión se le presentó el Señor a Ananías. De otra forma, si hubiera sido tal vez una persona que no fuera discípula, que no creyera en el Señor, tal vez se hubiera imaginado, bueno, estas son imaginaciones mías, simplemente. Pero Ananías era un discípulo del Señor, era un discípulo de él. Tenía cercanía con el Señor, tenía incluso estaba ejercitando sus dones, sus carismas también, por medio, por ejemplo, de esta visión que el Señor a través de ella se le presenta a Ananías. Entonces era un discípulo con camino, era alguien que era convertido al Señor, que conocía al Señor, al igual que cada uno de nosotros que estamos aquí, como dije hace un rato, para la gloria de Dios, llevamos cierto caminar en el Señor. Y que yo sé que en ocasiones se pone cuesta arriba este caminar, pero que por su gracia nos mantenemos, por su gracia seguimos adelante. Entonces era un discípulo, el discípulo llamado Ananías. Y resulta que el Señor le llamó en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Y aquí hay algo importante. Ananías reconoció la voz del Señor. Era un discípulo que conocía al Señor porque reconocía su voz. Él no se quedó pensando, estos son, imaginaciones mías. Esto es simplemente producto, no sé, de mí mismo, sino que él, cuando el Señor le llama, dijo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Igual, por ejemplo, como con María, podríamos decir, cuando el ángel llega y se le anuncia a María y ella dice, aquí está la esclava del Señor. Ella cree que aquel mensaje que trae el ángel viene de parte del Señor. Entonces aquí Ananías dice, aquí estoy, Señor. Y eso nosotros tenemos que aplicarlo también a nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. En medio de las dificultades, aquí estamos, Señor. En medio de los momentos bonitos, en medio de los momentos agradables, aquí estamos, Señor. En medio de los momentos difíciles, ¿verdad? Sin mencionar todo lo que tal vez se ha pasado en el 2020, que ha sido un año de bendición, pero también que ha habido dificultades también, ¿no? No hay que negarlas, no hay que disimularlas, porque realmente es parte también de la vida. Pero hay que decir, aquí estamos, Señor, aquí estamos. No nos movemos de aquí, aquí estamos. Queremos escucharte. Y el Señor le dijo, prepárate y vete a la calle recta. Una vez allí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Aquí el Señor le está dando una misión específica. Ananías, aquel que dijo, aquí estoy, Señor. Claro, Jesús viene y le dice, Ananías, es que lo necesito. Y entonces él de una vez le dice, aquí estoy, Señor. Y le da la misión, una misión concreta, una misión específica, una misión que tenía que realizar, que le propone que tiene que realizar. Y entonces, ahí Ananías viene y comienza, aquí entra un poco en duda él, ¿verdad? Y pasa de decir, aquí estoy, a decir otra cosa. Y vamos a leer aquí qué es lo que él dice. Después de que el Señor, tal vez a nosotros, nos muestra cuál es la misión,
A veces nosotros decimos, Señor, eso es demasiado para nosotros. Y hemos dicho en ocasiones, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, venimos, queremos hacer lo que tú nos digas, queremos estar más cerca de ti. Pero cuando el Señor nos presenta la misión que nosotros tenemos que hacer, para la cual hemos sido llamados, entonces le decimos a Él como a Ananías. Ahorita vamos a leer y reflexionar. Y entonces, ¿qué tipo de discípulos somos nosotros? Si le decimos en un momento bonito de oración, aquí estamos, pero cuando se presenta tal vez la misión que conlleva cargar la cruz, que conlleva mirar la montaña de frente, entonces comenzamos a retroceder un poco, comenzamos a irnos de lado, comenzamos a esquivar tal vez, comenzamos incluso a poner algunos pretextos que para nosotros nos parece que son ideales o que son válidos, como aquí vamos a ver, dice, ha visto un hombre llamado Ananías que entraba, le imponía las manos para recobrar la vista. Y ahora sí viene la respuesta de Ananías, una respuesta que puede ser la de nosotros también, una respuesta que yo sé que en muchas ocasiones nosotros también se la hemos dado a Jesús, incluyéndome a mí en primer lugar. Respondió Ananías, Señor, vean ustedes que Ananías sigue creyendo que es el Señor que le está hablando. Ananías escucha al Señor, él conoce su voz, pero incluso sabiendo que esta misión viene del Señor, le dice, he oído, por si usted no lo sabía, por si usted no sabe, por si usted ignora a Dios, he oído hablar de ese hombre, sí, de ese que al cual usted se está refiriendo, de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. Ananías no ve por ningún lado el lado bueno de Saulo en este momento. Ananías dice, vea Señor, es que este hombre es demasiado malo. Este hombre, vea, ni pierda tiempo usted, porque vea lo que le ha hecho a todos tus santos, esos santos seguidores tuyos, como yo que le estoy diciendo que no puedo ir ahí. Esos santos seguidores tuyos, tal vez como Ananías también, que en algún momento tal vez le dijeron también al Señor, bueno, se les escapó ahí un poco al Señor, ¿verdad? Tal vez no tomaban con responsabilidad, tal vez su llamado. Pero entonces Ananías comienza ahí como a esquivar esa misión. Dice que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Entonces, realmente Ananías aquí está viendo que el poder de los sumos sacerdotes es más grande que el poder del Señor. Que ese poder legal, que ese poder, legal podríamos decir, es más grande que el poder del Señor. Y sigue aquí la palabra de Dios diciendo, he aquí que tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Y aquí viene entonces la respuesta del Señor. La respuesta del Señor es muy clara, vete. No le dice, sí, está bien, tranquilo, no, ese tiene razón, yo no me había percatado, este no sirve para la misión. No, le dice el Señor, vete, pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes, a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Aquí entonces el Señor le dice, no, Ananías, así no es. Este hombre que usted ha visto, que usted no le ha tenido compasión tal vez, este ha sido un escogido por mí para hacer algo, para llevar una misión concreta a este mundo. Y resulta que, pues imagínense ustedes, ¿qué hubiera pasado si Ananías hubiera dicho que no, verdad? Demasiado se hubiera perdido entonces. Entonces el Señor le dice, vete, tienes que ir, tienes que hacerlo, es mi llamado, es la misión que yo te propongo en este momento. Y aquí viene otra vez en acción Ananías, dice, fue Ananías. Aquí ya tenemos un punto que hay que aprender de Ananías.
Y ese punto es, bueno, como el segundo punto. El primero es que él sabe escuchar la voz de Dios. El segundo punto es que a la tercera yo creo que él se anima y se va. Entró en la casa. Entrar en la casa significa entrar a ese lugar cercano, a ese lugar íntimo, a ese lugar, sí, como el lugar más íntimo, representa esa casa, ese lugar. Y entonces Ananías viene, y yo creo que aquí Ananías tiene una segunda conversión. Por eso hablábamos de las conversiones, ¿verdad? Y aquí el Señor le da a Ananías una segunda conversión. Tal vez Ananías no le había entregado al Señor totalmente esa parte de andar señalando, de andar queriendo tal vez defender el reino de los cielos, pero de una forma equivocada. No de la forma en como realmente el Señor quería, que en primer lugar es mediante el amor. El nombre Ananías significa piedad de Dios. Así que Ananías quería renunciar a ese llamado principalmente. Ananías quería renunciar en primer lugar a hacer piedad de Dios para otras personas. Y al principio hablábamos nosotros que, bueno, Hernán lo mencionaba, que tenemos nosotros que pedir esos dones, esos carismas. Pero yo creo que aún más allá de pedir dones y carismas, Dios quiere que cada uno de nosotros sea un carisma mismo para otras personas. Un carisma es un regalo. Dios quiere que nosotros seamos regalos para otras personas. Dios quiere que cada uno de nosotros no vengamos solamente pues aquí a orar un poquito, a leer la palabra de Dios otro poquito y después ir allá afuera y seguir como igual. O seguir viendo la necesidad de aquel que tiene alguna carencia, cualquier tipo, sin darnos a la tarea de ser carisma, de ser regalo, de ser piedad de Dios para otras personas. Y nosotros en la renovación no sabemos al revés y al derecho, por ejemplo, el texto bíblico de Pentecostés, ¿verdad? Narrado en Hechos 2, del 2 al 4, por ahí más o menos. Y resulta que entonces nosotros en ocasiones, pues leemos la palabra y qué bonito, ellos hablaron en otras lenguas y las personas que estaban a su alrededor del aposento alto, le escuchaban hablar de las maravillas del Señor. Pero esto, más que ser lenguas audibles, que ellos comenzaron a emitir mensajes de adoración al Señor y que otras personas lo escucharon, entendieron. Más que eso, lo que la palabra de Dios quiere decir es que aquellas personas se convirtieron en personas que los demás podían comprender, que los demás podían aprender y comprender de Dios, que no eran personas tal vez, como en ocasiones tal vez nosotros, pues no sé, nos exponemos, nos proyectamos, personas intocables o totalmente santos, que los demás son malos, que los demás no tienen opción, como lo presentaba Ananías en el inicio de esta palabra, diciendo, no, ese Saulo ha matado, has perseguido a tus santos. Entonces yo creo que aquí es un punto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que ser la respuesta de Dios para otras personas. Hay una palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 14, que dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Yo creo que esa palabra nosotros tenemos que realmente vivirla. Yo creo que realmente nosotros tenemos que despertar aquellas áreas que no les hemos entregado al Señor todavía. Esas áreas que todavía están en oscuridad, esas áreas que todavía están debajo de la cama, como aquella lámpara, pero debajo de la cama, donde no pueden iluminar a otras personas, donde están encendidos porque sí, decimos seguir a Dios, porque sí, decimos tener cierto camino, pero resulta que están encendidas debajo de la cama tal vez, donde no puede llegar a otras personas. Es que nosotros tenemos que redoblar esfuerzos, dar más de nosotros. Y no es solamente yendo a predicar por los diferentes países, no.
es siendo luz precisamente y siendo la respuesta de Dios a la necesidad de otras personas, especialmente espirituales, a las personas que tenemos cercanas. Y obviamente esto es un trabajo bastante grande, un trabajo que solamente en el poder de Dios, en la fuerza de Dios vamos a poder lograr. Tenemos que despertar para que la luz del Señor venga a iluminarnos, para que la luz del Señor venga a revelarnos qué es lo que Él quiere hacer realmente sobre la vida de otras personas. Es comenzar en este 2021 con una iniciativa de acercarnos a las demás personas, de acercarnos con un mensaje concreto, con un mensaje que viene de Dios, como dice aquí. Dice, fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos. Esto es maravilloso porque Ananías se hace uno con Saulo, se hace uno. Imponerle las manos quiere decir, estoy contigo. Dios no te ha abandonado, estoy contigo. Me uno a ti, me hago uno contigo. Y dijo, Saúl, hermano. Entonces aquí Ananías pasa de ver a Saulo como su enemigo, como ese adversario, a verlo como un hermano. Qué maravilloso es esto. Comienza a verlo como un hermano, comienza a imponerle las manos, a hacerse uno con él, a entrar en ese lugar íntimo, a imponerle las manos, a decirle hermano, con un mensaje concreto. Me ha enviado a ti el Señor, es el Señor, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Qué maravilloso esto. Sigue diciendo, al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas. Y aquí se cumple la misión específica de Ananías. La misión específica de Ananías era ir a bautizar, a anunciar el nombre de Jesús, a bautizar a Saulo, pero la principal era que él pudiera volver a ver. La palabra dice que tenía como una especie de escamas. Y si nosotros vemos cuál es la función de las escamas, es aislar al pez o al animal que tenga escamas de su medio ambiente, es decir, protegerlo. Las escamas es un medio de defensa. Quiere decir que Pablo en sus ojos, pues obviamente andaba como a la defensiva. Pablo se sabía la palabra de Dios del revés y del derecho, pero no tenía la claridad para ver con esa luz del Espíritu Santo. Entonces, vean ustedes, qué maravilloso es. No quería ver. Qué maravilloso esto, porque Ananías cumple con su misión. Un día de estos yo decía, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros que estamos en este lugar entonces reunidos, realmente comenzáramos a llevar a cabo la misión que cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a cumplir? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros realmente comenzamos a querer ser respuesta a Dios para otras personas? ¿Qué pasaría si nosotros realmente, como Ananías, comenzamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Porque este mundo, sobra decirlo, este mundo va pues directo al precipicio, directo a una eternidad sin Jesús. Pero usted y yo tenemos que ser personas que lleguen a esos otros y que les quite esas como escamas de sus ojos para que puedan comenzar a ver. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros tuviera un corazón más apasionado por el Señor, un corazón más enardecido por su presencia, por su fuego celestial, que haga que otros, como dice aquí en el versículo 19, tome alimento, se alimente del Señor y que recobre sus fuerzas? Se me viene a la mente aquel hijo pródigo, imaginémoslo, todo flaco, desnutrido, porque ni siquiera aquellas bellotas le daban, ¿verdad?, con los que alimentaba el cerdo, a los cerdos.
Pues así hay muchas personas totalmente desnutridas, y Dios entonces nos dice que nosotros tenemos que ser aquellas personas que provocan que otros tomen alimento para que recobren sus fuerzas y comiencen a luchar contra este mundo, contra el adversario, contra nuestro enemigo. Yo creo que esta palabra de Dios viene a retarnos a nosotros. Viene a decir que nosotros tenemos que hacer lo necesario para realmente reconocer la voz de Dios y realmente hacerle caso. Realmente ser nosotros personas que comencemos a reconocer esa voz de Dios y a dejarlo actuar. Porque obviamente a través de Pablo, pues cuántas personas pudieron haberse convertido. Si Ananías convirtió a una persona, a Pablo, ¿cuántas convertiría Pablo a su vez? ¿Qué pasaría entonces otra vez si nosotros comenzamos a ayudar a otras personas, a orar por ellas, para que puedan convertirse al Señor? Hay una gran necesidad. Hay personas, hay familiares nuestros que en este momento tal vez viven en pecado mortal. Y a veces yo digo, ¿qué hay que hacer, Señor? ¿Qué hacemos? Personas que en este momento, según la palabra de Dios, pues no podemos juzgar o decir alguna condena, pero que si murieran en este momento, ¿a dónde irían en este momento? ¿A una eternidad con Jesús o una eternidad sin Jesús? La tarea es grande, la tarea pues necesita cada uno de nosotros tener esa fuerza de Dios para poderla cumplir. De otra forma no podremos. Y en ocasiones nosotros tal vez nos encontramos un poco cansados, nos encontramos un poco tal vez agobiados y pensamos como que no vale la pena esforzarse tanto. Pero resulta que como Josué, en una ocasión, Josué 13 dice la palabra de Dios, en el versículo 1, que Josué ya era anciano y viejo. Y entonces Dios viene y le dice, Josué, eres anciano y viejo, reconfirmando, ¿verdad? Estás cansado, estás angustiado tal vez, estás ya un poco acabado. Pero dice la palabra de Dios, pero aún falta mucho por recorrer, aún falta mucho por conquistar. Y conquistar, esa palabra conquistar, tiene una característica, y es que nosotros tenemos que hacer algo, una característica concreta, porque quien conquista, a mí se me viene a la mente los conquistadores de tierra, los conquistadores, por ejemplo, los españoles que llegaron aquí a América a conquistar, a dominar estos lugares, tuvieron que esforzarse muchísimo por hacerse con esos territorios, por dominar a aquellas personas. Entonces, aquí la palabra de Dios dice también en Josué 13:1, que hace falta mucho todavía por conquistar, muchísima tierra por conquistar, dice la palabra de Dios, y que tal vez nos sentimos ya viejos, ya entrado en años espiritualmente en ocasiones, pero dice Dios, falta mucho por conquistar. Nosotros que seguimos a Dios, nosotros que llevamos cierto tiempo en seguir al Señor, no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos simplemente darnos por vencidos, tal vez sin comenzar a batallar, a esforzarnos más. Nosotros que conocemos ya un poco del Señor, tenemos que agarrarnos más de Él y entregarle aquellas áreas de nuestra vida que, al igual que Ananías, tal vez aún no han sido totalmente sanadas por el Señor, que tal vez aún no han sido totalmente sacadas como a la luz, para que el Señor, ante su luz, ante su presencia, comience a llevar luz a esos lugares de nuestras vidas, a esas dudas, a esos temores. Es un trabajo que solamente con la fuerza del Señor podremos hacerlo, porque es muy grande y porque en nuestras fuerzas no podemos dar ni siquiera 2 pasos, ¿verdad? Vamos muy fácilmente a tropezar, a caernos, y de esa forma no llegaremos muy lejos. Yo creo que esta palabra de Dios tiene que calar en nosotros para que nosotros en este año 2021 nos esforcemos
En este año 2020 pues hemos buscado otros medios digitales para llevar la evangelización, pero no quiere decir que todos nosotros tengamos que hacerlo. Quiere decir que desde nuestra misión específica, desde nuestra cotidianidad, ahí nosotros pues tenemos que estar reflejando al Señor, orando por el que me topo por el camino. Yo me acuerdo que antes, y es algo tal vez que uno tiene que proponerse hacerlo, yo me acuerdo que antes, hace unos años, tal vez yo me encontraba una persona por la calle y comenzaba a orar por ella sin ninguna explicación, solamente comenzaba a orar por ella. Bueno, entonces yo mismo digo, ¿por qué tal vez ahora no lo hago? Es ser luz en todo momento, absolutamente en todo momento. Yo creo que esta es la reflexión de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, nos bendiga a todos para poder seguir en esta lucha.